Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Orunmila subestima a los jóvenes. Historia. Orunmila fue convocado desde una tierra lejana para restaurar el equilibrio en ese lugar. Antes de partir, realizó Osode, adivinación, y apareció Ifa. Llamó entonces a sus hijos, que eran aprendices, para que interpretaran lo que había salido. Ellos le dijeron a Orunmila que necesitaba ofrecer orugbo, elemento ritual, frecuentemente nuez de cola o una ofrenda simbólica a los mayores, para poder resolver los problemas que enfrentaba aquella tierra. Orunmila se irritó y les dijo a los jóvenes: «Así que soy yo quien les está enseñando y ahora ustedes quieren darme instrucciones sobre cómo realizar el ebo, sacrificio». Orunmila no realizó el ebo y partió hacia aquella tierra. Llegó con éxito y comenzó la tarea de restauración. Cuando Esu llegó al lugar donde estaban los jóvenes, les preguntó: «¿Orunmila dejó algo para mí antes de partir?» Los jóvenes respondieron que no. Entonces Esu sacó algo de su jirito, bolsa ritual, y lo sopló. En ese mismo instante, Orunmila estaba en el palacio del rey examinándolo, cuando repentinamente el rey le preguntó: «¿Quién es tu Baba Tobi, gran padre, y dónde naciste?» Orunmila, sorprendido, comprendió inmediatamente que esto era obra de Esu. Rápidamente emprendió el camino de regreso hacia su propia tierra, para que sus hijos, los aprendices, pudieran volver a realizar la adivinación y hacer el ebo por él. Durante el camino, fue atrapado por una terrible tormenta y sufrió enormemente para poder regresar. Tan pronto como llegó, llamó a sus hijos para que realizaran el ebo. Ellos le dijeron: «Padre, ahora cuesta el doble». El ebo debía incluir a Cuco, un gallo, Bunko, un carnero, a Diemeji, 2 gallinas, todos los ingredientes rituales necesarios. Owo Mokanla, 11 monedas o unidades monetarias. Orunmila realizó el ebo y poco después regresó a la tierra que estaba reparando, limpiándola de toda negatividad. Entonces Orunmila le dijo al rey: «¿Quieres saber quién es mi babá y dónde nací?». A lo que el rey respondió que solo había sido una broma. Finalmente, Orunmila declaró: «En este pueblo todos deben ofrecer oraciones y sacrificios si desean prosperar.